Un cordial saludo para todos nuestros visitantes y nuevos seguidores del canal. En la presente oportunidad les explicaremos cómo calcular el hessiano de una función de varias variables empleando el software Wolfram Mathematica, el cual tenemos minimizado en la barra de tareas. Para comenzar, definiremos una función de dos variables, x e y. X e y son las variables independientes de la función, dada por coseno de x más 2 veces por y. Shift Enter. El primer paso es calcular la derivada de f con respecto a x dos veces, lo cual se hace así: derivada de f, que depende de x y de y, respecto a la x dos veces. Shift Enter. Luego derivamos a f con respecto a y dos veces. Esto es la derivada de f, que depende de x y de y, respecto a y dos veces. Shift Enter. Acto seguido, la derivada con respecto a x y con respecto a y, que sería la derivada de f, que depende de x y de y en nuestra función, primero con respecto a x y luego con respecto a y, y finalmente la derivada de f con respecto a y y luego con respecto a x, la cual está dada como la derivada de f, que depende de x y de y, primero con respecto a y y luego con respecto a x. Y finalmente escribimos la matriz hessiana, la cual es la siguiente. Aquí coloco dos puntos igual, dada por, va a tener dos filas y dos columnas. En la primera fila va a estar f de xx, luego f de xy, y en la siguiente fila f de yx y finalmente f de yy. Listo. Para mostrar la pantalla, para representar por pantalla la matriz, sería matrix form de h y perfecto. Esta sería la matriz hessiana evaluada en un punto genérico cualquiera. Muy bien. Perfecto. Si nos dicen que evaluemos la anterior matriz en el punto 0,1, lo hacemos así. Revisen que la salida está en out 7, ¿cierto? Escriben slash punto x, evaluemos el hessiano en x igual a 1 y en y igual a 0. Cambia el punto, pero no hay problema. Shift Enter. Esa sería la representación. Yo voy a escribir por acá, voy a eliminar esta para ganar espacio, y aquí voy a eliminar para ganar espacio, y acá voy a escribir slash slash matrix form, Shift Enter. Esa sería la representación. Y si quiero que sea numérica, coloco aquí n. ¿Y en qué renglón está la salida? En out 9. Entonces out 9, ¿cierto? Y para ganar espacio, no tener que cambiar de hoja, no tener que bajar, no me gusta bajar, Shift Enter, sería así. Y si le colocamos aquí slash slash matrix form, nos representaría el hessiano evaluado en el punto x igual a 1, y igual a 0 para la función f que depende de x y de y. Perfecto. Ahora vamos a realizar el mismo cálculo, aquí lleva tilde, para una función de tres variables. ¿Cómo lo hacemos para una función de tres variables? Simple. Vamos a eliminar los renglones de arriba para ganar espacio. Para una función de tres variables se hace de la siguiente manera. Primero vamos a decir quién es la matriz hessiana. En este caso, la matriz hessiana, si tiene tres variables, va a tener tres filas y tres columnas. Recuerden eso. Entonces, si la función es f, primero vamos a tener, en la primera fila es todo lo que comience por x. Entonces vamos a tener fx, luego fx y fx, pero no he terminado. En la primera columna es todo lo que dependa de y, a excepción de esta, que siempre va a ser así. Listo. En la segunda columna tenemos la y. ¿Y cuál es la letra que falta? Falta la z. Y en la tercera columna tenemos la z y luego la y. En la segunda fila es todo lo que empiece por y. Entonces fy, 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 pero no hemos terminado. El elemento que está en la diagonal va a tener las tres y. Aquí, en la primera columna, va la x y después la z. Y aquí primero va la z y después la x.
Finalmente tenemos en la tercera fila todo lo que tiene que ver con z, entonces fz, 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 pero no hemos terminado. El elemento que va en la diagonal principal sería f de z, z, z. Aquí sería x y y aquí sería y y x. Listo, Shift Enter. Muy bien, vamos a decir matrix form de h para que ustedes tengan una representación en pantalla. ¿Sí lo ven? Así es como queda la matriz hessiana para una función de 3 variables. Vamos a revisar f de x, 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 correcto. F de x, y, z. F de x, z, y, correcto. La segunda es f de y, x, z. Sí, f de y, y, y. F de y, z, x, correcto. F de z, x, y, muy bien. Sí. Luego f de z, y, x. Y finalmente f de z, 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 correcto. Listo. Teniendo eso en mente, vamos a eliminar por acá. Vamos a definir nuestra función de 3 variables. ¿Cuál sería la función de 3 variables? Sencillo. Vamos a decir f que depende de x, de y y de z y está dada por 1 más x por y por z más z a la 5. Supongamos, ¿cierto? Shift Enter. Empezamos a hacer las cuentas. Primero, f de x, 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 ¿cómo se calcula? Sería la derivada de f, que es una función de 3 variables, ¿cierto? De x, y y z, con respecto a la x 3 veces. Listo. Entonces, para ganar espacio, lo voy a escribir en el mismo renglón. F de y sería la derivada de f con respecto a x, y y z, y sería derivar respecto a y 3 veces. Listo. F de z, z, z es igual a la derivada de f que depende de x, de y y de z respecto a la z 3 veces. Listo. Hemos hecho los de la diagonal. Ahora vamos a hacer los que hacen falta. Por ejemplo, en la primera fila tenemos f de x, y, z. F de x, y, z. ¿Cómo se calcula? Sería la derivada de f que depende de x, de y y de z. Y en el orden que está. Con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. La siguiente entrada en la primera fila sería f de x, z, y. F de x, z, y. Y eso se calcula como la derivada de f que depende de x, de y y de z, primero con respecto a x, luego con respecto a z y luego con respecto a y. En la segunda fila tenemos f de y, x, z, f de y, x, z, y eso se calcula como la derivada de f que depende de x, de y y de z en el orden que nos piden, con respecto a y, con respecto a x, con respecto a z. Listo. Y la última sería f para el segundo renglón, f de y, z, x, ¿cierto? De y, z, x, que estaría dada por la derivada de f que depende de x, de y y de z en el orden que nos piden, con respecto a y, con respecto a z y con respecto a x. Y en la última fila tenemos f de z, x, y, que sería la derivada de f que depende de x, de y y de z, primero con respecto a z, luego con respecto a x y luego con respecto a y. Y finalmente, f de z, y, x, que sería derivada de f con respecto, f depende de x, de y y de z, y la derivada sería respecto a z, luego con respecto a y luego con respecto a x. Shift Enter. Ahí está. Bueno, arriba nosotros ya tenemos la cuenta, podemos eliminar, porque ya esto va a quedar calculado. Si nosotros escribimos esta matriz, Shift Enter, y le decimos aquí a la salida matrix form, esta sería la matriz hessiana para la función. ¿Cuál es la función? F depende de x, de y y de z. La función es esa, la que hayamos introducido al principio. Es súper importante que primero digiten la matriz hessiana para que tengan en mente cuáles son las entradas de dicha matriz. Bueno, si quisiéramos una matriz hessiana para una función de 4 o 5 más variables, debemos de utilizar otra estrategia, pero eso lo haremos
en un video futuro. Muy bien, vamos a hacer más ejemplos. Coloquémoslo por acá. Hagamos nuevos ejemplos. Muy bien, supongamos que queremos lo siguiente. Nos dicen que f, esta es una nueva función, depende de x y de y, y esto está dado por x más y arriba, y en el denominador nos queda x menos y. Y queremos calcular la matriz hessiana. Entonces, ¿cómo calculamos la matriz hessiana? Vamos a repasar para que lo tengan presente. Recuerde, ¿cómo es la matriz hessiana en este caso? Hessiana está dada por, como tiene dos variables la función, la matriz va a tener dos filas y dos columnas. En la primera tenemos f de xx, luego f de xy. En la segunda tenemos f de yx y luego f de yy, ¿cierto? Perfecto. Podemos decir aquí matrix form de h para tener una representación gráfica, pero aquí tenemos que hacer una pequeña corrección. Decimos clear all f porque nosotros hemos definido una nueva función acá. Entonces esta es la función, ¿cierto? Esta es la nueva función y debemos de borrar, aparte de f de xx, f de xy, f de yx y f de yy. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos utilizado en cálculos previos. Ahora sí, Shift Enter, donde está la h, y Matrix Form. Esta es la matriz que tenemos que tener en la mente y esta es la función con la que vamos a trabajar. Shift Enter. Listo, ya no necesitamos borrar de nuevo. Perfecto. Vamos a hacer la cuenta. Ahora que tenemos la matriz, la cuenta es muy fácil. F de xx lo va a hacer de otra manera. Dos puntos igual sería la derivada de f con respecto a x y y. Primero con respecto a x y luego nuevamente con respecto a x. Ahora f de y es la derivada de una función que depende de dos variables x e y. Primero con respecto a y y luego con respecto a y. F de xy se calcula como la derivada de f, que depende de x y de y, primero con respecto a x y luego con respecto a y, y f de yx se calcula como la derivada de f, que depende de x y de y, primero con respecto a y y luego con respecto a x. Entonces ya tenemos nuestra matriz, ¿cierto? Así que si aquí colocamos h, shift enter, esa sería la matriz, pero para que se vea más claro, / matrix form. Esta sería la matriz hessiana para el caso en consideración. Ahora nos pueden pedir más cosas. Supongamos que nos piden evaluarla en el punto 1, raíz cuadrada de 2. Listo, entonces observen. La salida está en out 42. Se lee de arriba. Y le evaluamos x igual a 1, supongamos x igual a 1 y y igual a raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Y le colocamos aquí / matrix form para que lo veamos como una matriz. Listo, esa sería la matriz hessiana de la anterior función. ¿Cuál es la función? Esta, f de x y y, evaluada en el punto x igual a 1 y y igual a raíz cuadrada de 2. Perfecto, muy bien. También podemos hacer lo siguiente, calcular el determinante de esa matriz hessiana, ¿cierto? Voy a eliminar por acá. ¿Cómo sería el determinante de la matriz hessiana? Recuerden, h es esto. Aquí, h está así. Lo colocamos de forma clara para que se vea mejor. Matrix form. Y nos piden allá el determinante de esa matriz. ¿Cómo sería el determinante de h? ¿Cierto? Esa sería la respuesta. Y también pueden solicitarnos calcular los valores propios. Entonces, eigenvalues de h puede dar una expresión complicadísima, pero ahí está. Esos serían los eigenvalues. Y también podemos calcular, yo voy a eliminar por aquí, los vectores propios. ¿Cómo serían los vectores propios? Serían eigenvectors. Voy a eliminar para ganar espacio. Y eigen, porque está en alemán, eigenvectors de h, y le colocamos aquí / matrix form si queremos que se vea
exactamente como un vector columna. Listo, esa sería la respuesta. Recuerden que el determinante se calcula así, determinante de h. Perfecto. Bueno, listo. Ese determinante, recuerden que si calculamos los valores para los cuales el determinante es no nulo, podríamos hallar la inversa de esa matriz, pero eso lo vamos a utilizar más adelante cuando estemos trabajando con matrices, álgebra lineal y otros aspectos relacionados al tema en consideración. Bueno, finalmente vamos a hacer más ejemplos en varias variables, ¿cierto? En varias variables, como ustedes pueden apreciar. Vamos a definir una nueva función. Esta función va a ser más interesante que las anteriores. Yo voy a escribir por acá h, que depende de x, de y de z. Esto está dado por x por y por el coseno de 2 veces por z. Listo. Entonces vamos a calcular el hessiano. ¿Cómo calculamos el hessiano? No se les olvide. Primero definir la matriz hessiana. Como hay 3 variables, debe tener 3 filas y 3 columnas. ¿Sí o no? Entonces en la primera fila es todo lo que tenga que ver con x. Entonces la letra inicial va a ser la x. Pero entonces no es f, ya voy a corregir, sino h, porque nuestra función se llama h, ¿cierto? Listo. El primer elemento que estaría en la diagonal es así, 3 veces la x. De aquí para adelante, el que está en la segunda posición, como es a la columna de y, aquí va la y y luego la z. Y el que está en la tercera posición, como la columna de z, primero va la z y luego la y. En la segunda fila, como todo tiene que ver con y, entonces va a empezar con y, así, pero no hemos terminado. Y el elemento que está en la diagonal sería así, 3 veces la y. El primerito, como estamos en la columna de x, primero la x y luego la z. Y el tercero, como estamos en la columna de z, primero la z y luego la x, o sea, la que falta. En la tercera fila, todo empieza con z, entonces sería h, z, hz, hz, no hemos terminado, el que está en la diagonal serían las 3 zetas. La primera columna es todo lo que tiene que ver con x, entonces primero x y luego y. La segunda columna lo que tiene que ver con y y luego x. Y esta sería la matriz. Decimos matrix form de h, para verlo como una matriz en pantalla. Ahí está, revisemos. Sí, está bien, h de x, 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 h de x, y, z, h de x, z, y, perfecto. H de y, x, z, h de y, y, h de y, z, x, perfecto. H de z, x, y, h de z, y, x y h de z, 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 perfecto. Ya con esto en mente, ¿qué vamos a hacer? Las cuentas. ¿Cómo hacemos las cuentas? Muy fácil. Eliminemos acá. Empezamos a hacer las cuentas. Mucha atención. Voy a hacer todo lo del primer renglón. Entonces, h de x, x, x sería la derivada de h, que depende de quién, de x, de y y de z. Como es con respecto a x 3 veces, coloco aquí la x 3 veces. Luego sigue h de x, y, z. Estoy en la primera fila. Sería la derivada de h, que depende de x, de y y de z. Entonces es x, y, z, x, y, z. Lo escribo en el orden que es. Luego sigue h, en el primer renglón, h de x, z, y. Eso sería la derivada de h, que depende de x, de y y de z. Y lo coloco en el mismo orden, como lo escribí. X, z, y. En el segundo renglón sería h de y, x, z. Estoy leyendo la matriz de arriba. Entonces sería la derivada de h, que depende de x, de y y de z. Aquí arriba, a la derecha, perdón, y, x, z. Estoy respetando el orden. Luego seguiría h de y, que sería así, derivada de h, que depende de x, de y y de z, con respecto a y, con respecto a y, con respecto a y. Luego sería h de y, z, x, sería la derivada
de h que depende de x, de y y de z, primero con respecto a y, luego con respecto a z y luego con respecto a x. Y ahora nos vamos para la tercera fila, que sería h de z, x, y. Sería la derivada de h que depende de x, de y y de z, primero con respecto a z, luego con respecto a x y luego con respecto a y. Luego sigue en la tercera fila h de z, y, x. Y esto está dado por la derivada de h que depende de x, de y de z, primero con respecto a z, luego con respecto a y y luego con respecto a x. Y finalmente h de z, 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 que sería la derivada de h que depende de x, de y y de z, primero con respecto a z, luego con respecto a z y luego con respecto a z. Shift Enter. Ahí tenemos las cuentas. Podemos ya eliminar esto y nos posicionamos aquí, Shift Enter. Esas serían las cuentas. Y si le colocamos aquí / matrix form, ese sería el hessiano de la función. ¿Cuál es la función? H, que depende de x, de y y de z. Ahí tenemos el hessiano de esa función. Si nos piden que lo evaluemos en un punto, ¿cómo lo hacemos? Miren que la salida está en out 65, ¿cierto? En out 65. Y supongamos que queremos el hessiano cuando la x vale pi, que es el número pi. Cuando y vale 2 veces por pi. Y cuando la z vale 3 que multiplica a la raíz cuadrada de pi, ¿cierto? Shift Enter, esa sería la respuesta. Y si yo le coloco aquí, / matrix form, sería la matriz evaluada en el punto cuando x vale pi, cuando y vale 2pi y cuando z vale 3 por raíz cuadrada de pi. Finalmente, nuestro WhatsApp de negocios o nuestro business WhatsApp, código de país 57, celular 311-707-8272 o código de país 57, es decir, Colombia, celular 311-710-3897. También nos puede detectar o contactar mejor en Instagram. Nuestro Instagram es @TrueLordHector. Perfecto. Yo voy a colocar aquí así para que lo vean mejor. Solamente negocios y con anticipación. Anticipación es por lo menos 3 días hábiles para que lo tengan presente. Con el mayor de los gustos. Muy bien. Damas y caballeros, espero que este video haya sido de su interés y de su agrado. Cualquier duda o inquietud, con el mayor de los gustos, a través de nuestro WhatsApp de negocios o a través de nuestro Instagram de negocios. Que tengan un feliz día y ya será hasta una nueva oportunidad, Dios mediante.